Bienvenidos a Entre Líneas, una producción del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, impulsada por la plataforma Divergente. Si no podemos medirlo, no podemos cambiarlo. Si no podemos medirlo, no podemos visibilizarlo. El punto es que el mercado tiende a acomodarse de alguna otra forma. Hay 3.500 colones que alguien se está ganando adicionales. Para hacer una analogía futbolística, entró de cambio, ¿verdad? En los primeros minutos del partido y muy frío, sin haber calentado. Hola, mi nombre es Víctor Umaña, bienvenidos a Entre Líneas. Este podcast es producido por la plataforma Divergente para el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Me acompañan el día de hoy Jaime García, Andy Pearson, Ronald Arce, Luis Rivera, buenas tardes. Bueno, ya Luis reveló que estamos grabando por la tarde. El día de hoy vamos a conversar del tema de moda, que es el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. La idea es poder ligar los asuntos deportivos con temas políticos y económicos. Así que le doy la palabra para empezar a Jaime García. Bueno, el Mundial, este evento deportivo más importante cada 4 años. Y bueno, este fenómeno no es solo un evento deportivo, trasciende en lo económico, trasciende en lo político. Algunos lo que llaman es la fiesta del fútbol de cada 4 años, pero inevitablemente está ligado a lo que son fenómenos nacionales, fenómenos también que nos hacen contrastar ideas sobre lo que es el juego en términos de lo que pasa nada más en la cancha, pero también lo que es el juego de fútbol en términos de lo que pasa para planeación de negocios, para comercialización de productos, incluso también para el fortalecimiento de ideas nacionalistas o de regímenes políticos. Cómo desligar el Mundial, por ejemplo, de Italia 90, que presentó por primera vez a un equipo de una Alemania unificada y que ayudó también a curar un poco las cicatrices que había en esas dos Alemanias. Cómo olvidar, por ejemplo, también la Italia totalitarista de los 30s, o por ejemplo el discutido Gane de la Argentina del 78, que siendo local gana el Mundial y le gana el Mundial además a un equipo de época como es el Holanda del 74. Entonces hablar del Mundial es más allá del fútbol, es un fenómeno que trasciende fronteras y que trasciende también áreas de interés. Yo había escrito un artículo para las Olimpiadas de Río del 2016 y ahí explicábamos que el número de medallas o el éxito olímpico estaba ligado a la población y el tamaño de la población y el tamaño de la economía de un país. Así que los países más poblados y más ricos tenían más chance de ganar medallas, y efectivamente en los últimos Juegos los primeros 30 países en la tabla de medallas concentraron el 80% de las medallas, y lo mismo podemos decir que los 30 países más ricos del mundo acumulan el 80% de la riqueza del mundo. Entonces hay una relación muy estrecha entre éxito deportivo y el tamaño de las economías. Aquí el supuesto es que el talento se distribuye uniformemente entre países y que una mayor población ofrece una base más amplia de donde escoger atletas que podrían llegar a ser exitosos, y para formar atletas se necesitan recursos económicos que se traduzcan en habilidades organizacionales para tener la infraestructura necesaria, los recursos humanos calificados, los profesores, ¿verdad? Así que países con mayores ingresos tienen más chance de ganar medallas o que les vaya bien en el fútbol, porque van a tener individuos con más tiempo y más organizaciones promoviendo su práctica. Ahora bien, el caso de Costa Rica en el Mundial anterior, ¿cómo explicamos estos casos que siempre en todos los mundiales sucede? Por ejemplo, el Turquía del 2002 o el Costa Rica del 2014, donde es no solamente temas económicos, pero ya temas motivacionales, el momento de fútbol de algunos jugadores, ¿es cierto?
podríamos ver muchos aspectos económicos, pero siempre está esa situación, ese nivel futbolístico, esas ganas de llevar adelante una iniciativa. Bueno, pero quizás, y sería una hipótesis a someter a prueba, y es que precisamente los vínculos de jugadores costarricenses con economías o con ligas de fútbol en economías que precisamente el análisis parece explicar ese comportamiento, ese liderazgo de ciertos países en la historia de los mundiales, podría haber una especie de efecto derrame, ¿verdad? O spillover, ¿verdad? En el sentido de que a los jugadores del país, al poder estar en esas ligas y ser expuestos a esas características particulares de esos países, de alguna u otra forma eso podría venir a fortalecer los resultados de estos análisis cuantitativos, ¿no? Bueno, Ronald, eso no estás haciendo referencia a un paper de Andrés Rodríguez sobre la productividad del capital humano, digamos, de países en desarrollo cuando llegan a países desarrollados. Ciertamente, es como una, no es una fuga de cerebros, es más bien un apropiamiento de habilidades propias de un país avanzado, ¿verdad? Y cómo esas habilidades se desarrollan mejor en ese entorno institucional particular, económico, social del país avanzado, ¿verdad? Y se traduce en un mejor desempeño del jugador local, ¿verdad? Creo que eso podría ser una buena explicación, pero también hay un componente local y es la organización, porque no solo Costa Rica se expuso jugadores al fútbol europeo, sino hay muchas selecciones africanas donde todos sus jugadores juegan en ligas clase A o en equipos clase A y los resultados no son los mismos. Entonces, aparte del estar sometido a ese nuevo conocimiento, a esas nuevas estrategias, tiene que haber un componente local que organice los recursos disponibles y que permita obtener resultados. Entonces tiene que ser una combinación, no creo que sea nada más exportar jugadores, después los traemos y si no hay quien dirija la orquesta, pues cada quien va a tocar a su son. Sí, bueno, y si uno ve el fútbol como una industria económica, nosotros pues predicamos que una de las partes de los determinantes de la competitividad son las instituciones, ¿verdad? Entonces, si vos no tenés instituciones sólidas, aunque tengas una parte de la receta que sería el capital humano, no vas a poder destacar efectivamente. Por ahí tenemos algunas cifras en que podemos relacionar algunas de estas variables que hemos estado mencionando: competitividad, desempeño en cuanto a progreso social y el éxito deportivo en los mundiales. Jaime. Sí, y bueno, nada más para ahondar en la primera parte de la discusión, no tanto en las instituciones, que sabemos que importan, sino por ejemplo en el ingreso y población. Si nosotros hiciéramos un análisis de clústeres, de similitudes en población e ingreso total, el PIB total, bueno, encontraríamos que por ejemplo, Rusia, Alemania y Japón comparten las mismas características en población e ingreso. Claramente Alemania ha sido un éxito deportivo, pero en un segundo nivel nos encontramos a Italia, Francia, Inglaterra y México. Y ahí vemos que tanto Italia como Francia como Inglaterra han hospedado en mundiales, han sido campeones. Y México, aunque ha tenido dos campeonatos, nunca ha podido ser campeón. Ha hospedado dos campeonatos y solamente en el 86 llegó al quinto partido. Sí, en definitivo. Quiere decir que hay algo que está fallando, que es justamente esa parte de las instituciones y sobre todo en esa parte de la selección de talentos, que es ahí donde lo podemos ligar con los rankings de competitividad y progreso social. ¿Qué nos están midiendo progreso social? Progreso social nos mide el acervo en términos de educación, en términos de salud, es decir, cómo las instituciones, cómo las inversiones se transforman en mejores condiciones de vida. Yo necesito tener buenos centros educativos, buenos centros de salud para tener buena población. Y en competitividad, bueno, estoy midiendo también estas estructuras, por ejemplo, para ser más competitivo, estar más abierto a los mercados, que sea más fácil, por ejemplo, atraer talento extranjero.
En el caso particular de México hubo un salto de calidad enorme cuando la selección empezó a competir con Sudamérica en la primera Copa América del 93, cuando se empezaron también a limitar el número de extranjeros. Llegaron a la final con Argentina. Llegamos a la final con Argentina. Argentina de Batistuta. Exactamente. Y aquí 2-0, goles de Batistuta. 2-0, Batigol nos mató, teniendo a Hugo Sánchez todavía jugando. Que está acabado Batistuta físicamente, ¿verdad? Tiene los tobillos totalmente... O sea, dice que él hubiera preferido que se lo soltaran para evitar el dolor que tiene. Sí. Perdón. Le pegaban mucho. Ahí lo importante es, bueno, si hoy hiciéramos el ranking por competitividad, ganaba Suiza. Suiza sería el campeón del mundo. Suiza sería el campeón del mundo. Y cuidado, porque además juega contra los ticos. Sí, bueno, esperemos ganarles, ¿verdad? Esperemos que no sea expensas de Costa Rica, que queden campeones del mundo. Suiza ocupa el ranking número 11 de la FIFA. Si lo hiciéramos por progreso social, Suiza está entre los primeros 5. Entonces ahí ya encontramos, que entre los primeros 5, el top 10 de la FIFA, ahí se encuentra ya Dinamarca, que es primer lugar de progreso social. Está en el número 19 del ranking de la FIFA. Está en el ranking 12 de competitividad. Entonces, bueno, hay como que ciertas condiciones que ya podemos empezar a ver. Dinamarca juega un fútbol muy bonito. No tiene ya los Laudrup, pero es muy competitivo. Va a jugar contra Perú, equipo latinoamericano que está en el ranking número 10 y que dejó fuera a Chile. Ahora, decíamos al inicio que uno de los determinantes es el tamaño de la economía, ¿verdad? No tanto el PIB per cápita. Pues Suiza y Dinamarca son países muy ricos en términos per cápita, pero son muy pequeños, ¿verdad? Suiza y Dinamarca son incluso geográficamente más pequeños que Costa Rica, son mucho más ricos obviamente, pero digamos en términos de tamaño de la economía, el claro favorito es Alemania, para repetir. Bueno, ahí se va junto con Brasil. Tienen un PIB per cápita Y Japón. muy similar. Y Japón. Sí, también Japón. Sin embargo, hay un análisis de PricewaterhouseCoopers Ajá. en donde dice que no puedes desligar tampoco la historia de los mundiales Claro, y tu performance. Y el factor cultural. Exactamente. Sí. Si consideras esos dos aspectos, Brasil y Alemania son claros favoritos. Sacas a Japón porque culturalmente no es su deporte, no ha sido su deporte tradicional. No es su deporte e históricamente solo ha ganado 14 partidos en mundiales. Si lo comparamos con Alemania y Brasil, están por arriba de los 70 partidos ganados en copas mundialistas. Es el país que más juegos ha disputado en mundiales, y Brasil es el que más mundiales ha tenido, aparte que es el que va a la cabeza en campeonatos ganados. Uno no le debería entonces sorprender el éxito de Alemania y Brasil en términos del tamaño de la economía. Alguien que se sale del canasto es Uruguay, ¿verdad? Que ha sido campeón del mundo 2 veces. Claro, en épocas muy distintas a las actuales, pero bueno, siempre es de resaltar el éxito uruguayo, aparte que siguen compitiendo en las grandes ligas, ¿verdad? O sea, uno no le debería sorprender que Uruguay le gane a cualquiera de los más pintados. Algo que podría ser interesante de explorar un poco más es el tema cultural y cómo influye sobre esas instituciones y sobre la disponibilidad a buscar talento, porque cuando existen culturas muy centralistas, entonces la búsqueda de talento se hace solo entre los grupos o entre las áreas centrales y se olvida un poco las zonas más periféricas, que podría ser algo de lo que pasa en México, o ver si la cultura y el progreso social que se explican mejor cuando se distribuye a lo largo de una población permite buscar acceder al talento que está lejano. Entonces son creo que temas que podrían analizarse en un futuro si las regiones externas a las principales urbes tienen acceso a servicios que les permitan al talento que surge en esas zonas incorporarse
incluirse dentro del sistema, en este caso del sistema futbolístico, o si son más bien pues excluidos porque no existen las condiciones para llegar hacia él. Claro, sobre todo, y eso también, trayendo al caso de Costa Rica, siempre ha existido la crítica del semillero limonense que se encuentra en una región técnicamente pues con un bajo progreso social, y que muchos equipos, y que inclusive el equipo local en Limón aprovecha ese semillero, pero que no llega tanto ese talento al Valle Central, o que los mismos equipos del Valle Central no van y buscan jugadores a Limón por la misma circunstancia de que se centran o buscan los principales talentos en el Valle Central. Es muy importante, yo creo que también no solo es la identificación de talentos, sino el seguimiento de los procesos. Y yo creo que ahí España es un claro ejemplo de cómo un país puede reinventar su sistema futbolístico. España, que siempre tuvo equipos bastante competitivos, alimentados por una liga bastante fuerte. Hoy los equipos españoles dominan plenamente las competencias europeas, pero no hay que olvidar que la base del equipo español campeón del mundo fue un equipo que vino jugando desde ligas menores. Entonces, pensando, por ejemplo, en nuestros países, Costa Rica, México, Perú, Colombia, bueno, ¿qué tan bien somos llevando procesos y planeaciones de mediano y largo plazo? En este caso aplicadas al fútbol. Y cómo, por ejemplo, también equipos como Alemania son expertos en hacer este tipo de planeamientos. Pero en ese caso, México, campeón en diferentes categorías, en categorías menores, en teoría invierte en sus procesos de ligas menores y ha tenido resultados en ligas menores. El problema es cómo lo ha llevado o cómo lo intenta llevar a la categoría superior. En México es un fenómeno nuevo. Hay un éxito probado en sub-17, pero cuando crecen se convierten en Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos, un jugador con mucho talento, campeón del mundo sub-17, jugador en Barcelona, compañero de Messi, campeón olímpico también, pero que hoy por hoy no está en condiciones de siquiera estar en un mundial. Sí, pero a ver, como vos decías, digamos, México tiene casi todos los determinantes para estar en las grandes ligas del fútbol mundial. Lo que le hace falta es la puntada final, ¿verdad? El pase hacia atrás para hacer el gol. Entonces uno no debería extrañar que México en el futuro pueda amalgamar un cuadro que llegue bien lejos en la Copa del Mundo. Esa es la esperanza ahora. Me parece que tienen un buen técnico, ¿verdad? Yo sé que en México no están muy satisfechos con él, pero por lo menos tiene el discurso correcto. Habrá que ver si lo logran ejecutar de la forma que él quiere. Y les tocó un grupo muy difícil con Alemania, ¿verdad? Que de nuevo yo sí creo que Alemania va a repetir. Ahora bien, Alemania tiene que vencer lo que ha sucedido con los campeones del mundo en los últimos 2 mundiales, que es que no han clasificado a segunda ronda, inclusive se han quedado en la primera ronda de la clasificación. En este caso fue España, que lo elimina Chile, en aquel partido que lo promocionaron como quien era el acreedor de la roja, por así decirlo. Y anteriormente el campeón, que fue Italia, que también queda fuera en el grupo en el Mundial del 2010. No recordaba eso. Primera ronda quedó. Francia también había quedado. Entonces, claro, el punto, no estoy seguro de eso. Sí, el punto es que Alemania tiene en contra la historia de los últimos mundiales de los campeones. Entonces, vamos a ver cómo le va con tu proyección con Alemania campeón. Sí, bueno, pero o sea, Alemania es Alemania. Sí, tal vez ahí para mencionar un poco más, y es Alemania es Alemania porque puede saber cómo manejar esas transiciones entre grupos de edad, que es muy difícil. Las selecciones generalmente que fracasan en estas primeras rondas después de haber ganado el mundial es porque no se reinventan, siguen sin innovar y se mantienen. Así ganamos el mundial pasado, entonces así vamos a seguir jugando en el próximo mundial. Alemania en la Copa Confederaciones, que pasó el año pasado, pues llevó un equipo juvenil o un sub-23 y aún así la ganó, bajo un nuevo esquema, incorporando jugadores nuevos,
Y creo que eso es importante, o sea, esa innovación dentro de su equipo. Pero eso son las instituciones. Exacto. De nuevo, el caso italiano, queda fuera, gana la Copa 2006 y en la Copa 2014 no se ha reinventado aún, queda fuera en primera ronda y este año no clasifica ni siquiera a la Copa del Mundo. Quiere decir de que hay tema de instituciones, de este proceso de ligas menores, todo lo que se puede generar alrededor del fútbol, que al parecer Italia no se está reinventando y está viendo este proceso hacia la baja. Bueno, podría ser. En el análisis de corto plazo podría indicar eso. Si uno ve la historia de los mundiales, Italia es de los más exitosos en el fútbol. ¿Cuál era el otro tema que íbamos? Digamos el impacto económico del mundial, ¿verdad? Ha habido varios estudios que digamos son contraintuitivos. Uno hubiera esperado que el impacto económico del mundial para el país sede sea muchísimo, ¿verdad? Y aparentemente incluso Brasil sale perdiendo, ¿verdad? Porque hizo unas inversiones muy grandes en infraestructura que finalmente no van a ser aprovechadas a su máximo. Entiendo que incluso algunos de los estadios que se hicieron en Brasil iban a terminar siendo otra cosa porque no hay suficiente masa crítica para utilizar toda esa gran infraestructura ¿verdad? Que es para simplemente 30 días. En este caso lleva a pensar en la priorización de inversiones, cómo se deciden dónde hacer las inversiones y por qué. Si se hace con un horizonte, se construye un estadio para un mundial y después no se va a utilizar, no hay forma de que tenga un impacto económico positivo. ¿Para qué quisieras un estadio? Por eso, y en el caso de Brasil, el estadio de Brasil y el Mané Garrincha, en Brasilia no hay ni siquiera equipo de primera división. Entonces, ahí, ¿cuál es el impacto que va a tener un mundial? Va a depender también de cómo se tomaron esas decisiones. Si la decisión fue basada en criterios simples y sencillamente de construyamos un estadio y el mundial no se tomaron con una óptica económica, entonces no están hechas para generar rentabilidad, fueron creadas nada más por un evento deportivo y alguien tiene que asumir ese costo, en ese caso los ciudadanos vía impuestos. Sí, pero también creo que hay aspectos políticos que se ven en medio de las elecciones de los mundiales, por ejemplo, de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014. O sea, en esa época uno de los términos, me acuerdo cuando estaba en estudios en la universidad, que se utilizaban eran los BRICS, como Brasil y en este caso Sudáfrica eran de las economías emergentes de aquel momento, que inclusive en 2010 tenían el potencial de crecimiento y el potencial de convertirse en economías pues desarrolladas en algún momento. Entonces, por supuesto, hay un componente de que tal vez se está viendo la inversión o cómo esta inversión se va a dar a largo plazo, pero también hay un componente político de darle espacio a estas economías emergentes y llevar o diversificar los lugares donde se estaba haciendo el mundial, y eso me parece una decisión de la FIFA. Más allá, igual llevar el mundial a Rusia. Pero nada más para ponerle números, ¿cuánto invirtió Brasil con la Copa del Mundo 2014? 15,000 millones de dólares en infraestructura nada más, en estadios que probablemente están ahí obsoletos, que no se van a usar. Hubo inversión en infraestructura de transporte para el sector turismo, y bueno, y después de ver ese tipo de gastos que se hacen, que como dice Ronald, los paga el ciudadano, ¿cuál es el beneficio neto de un mundial más allá de atraer turismo, de generar empleos estacionales, que fueron cerca de unos 700,000, y de promover una economía brasileña de éxito que al final, después, con los escándalos de corrupción, con las contracciones del PIB, pues resultó ser nada más una ilusión? Bueno, 15,000 millones de dólares pudieron haber sido distribuidos, como dijo Ronald, en un montón de prioridades que tiene Brasil. 15,000 millones de dólares son como la cuarta parte del PIB de Costa Rica, más o menos, ¿verdad? Es como 60,000 millones de dólares nuestro PIB, ¿verdad? La cuarta parte de lo que produce Costa Rica en un año lo invirtió Brasil por organizar la Copa del Mundo. Y ahora estoy viendo unas estadísticas de Reuters, citando de fuente del Banco Central de Rusia, que para una economía del tamaño de Rusia lo que esperan es un efecto del 0.6% sobre el PIB. No es nada, digamos, el mundial para
para Rusia. Ahora, es un gran negocio para alguna gente, eso no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Sí, es que es importante poner en perspectiva eso. Una cosa es el impacto macroeconómico que uno pueda esperar de un mundial, y otra cosa es el impacto muy particular en ciertas industrias y ciertas empresas vinculadas a los negocios, o más bien que participan de los negocios vinculados a la industria del fútbol, ¿verdad? Son dos áreas en las que uno debería tratar de diferenciar, ¿verdad?, cuáles son los efectos potenciales del mundial. Obviamente el mundial es un shock importante de inversión en infraestructura, y al fin y al cabo el impacto macroeconómico sobre la economía va a depender de no solo de cómo esa infraestructura se utilice, sino cómo esa infraestructura se planee Y el tamaño de la economía con anterioridad, claro, tomando en cuenta no solo lo que va a pasar con esa infraestructura, sino qué representa esa infraestructura para la economía como un todo, ¿verdad? Entonces, obviamente ese shock va a ser muy diferente dependiendo del tamaño. Ahora, casi todos los mundiales, si no es que todos, han sido organizados en economías relativamente grandes, ¿verdad? Entonces también, desde un punto de vista de la producción, ¿verdad? Entonces también ese es un tema que amerita más análisis cuantitativo quizás. Pero está la otra parte de cuáles son las industrias o los negocios que se benefician directamente de la actividad de los mundiales, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde un país puede sacar más provecho en el mediano y largo plazo, más allá de la infraestructura, sino la posibilidad de vincular su economía, ¿verdad?, local con flujos de inversión extranjera, con negocios globales, con cadenas globales de valor, etcétera. Y ahí es donde puede haber una oportunidad de posicionarse mejor y generar impactos de más mediano y largo plazo sobre la economía local, ¿verdad? Bueno, en el caso particular de un país como Costa Rica, de quien no recuerda lo que pasó hace 4 años, ¿verdad? Fue una locura. Yo había escrito sobre eso, de que, bueno, primero el triunfo deportivo a escala internacional genera orgullo patrio, ¿verdad? Nos sentimos todos mejor. Es el momento justo para subir los impuestos, porque nadie se va a dar cuenta. Sentimiento de comunidad, arraigo, nacionalismo, pero y produce un valor económico ligado a patrocinios, a publicidad y a consumo. Bueno, recordemos el impacto que tuvo la primera participación de Costa Rica en el Mundial 1990 para posicionarnos como un destino turístico de clase mundial, ¿no? Eso tuvo un impacto directo en la industria turística, que hoy es una de las líderes a nivel global, ¿verdad? Ronald y yo estuvimos en un evento de turismo en donde se debatían cuáles eran las estrategias que debía tener Costa Rica para promoción internacional. ¿Qué les dijimos, Ronald? Aprovechar los recursos, llámese selección nacional o elementos así. Contraten a Keylor. O sea, Keylor es el mejor. Por supuesto. Y Costa Rica ha tenido varios momentos de aprovechar esas iniciativas relacionadas al fútbol. Igual con el primer partido del Mundial en Alemania. Sí. Hubo una inversión alta en patrocinar el país como un destino turístico durante ese partido inaugural. Entonces, correcto. Pareciera que Costa Rica y el fútbol tienen esa relación para poder sacarle provecho, principalmente en temas de turismo y en temas de promoción. Así es. Bueno, como ven, la conversación acerca del Mundial y economía es bastante interesante. Hay algunas determinantes económicos que nos llevan a poder, de cierta forma, predecir el resultado del Mundial con base en lo que ha pasado en las últimas ediciones. Y para la próxima edición de Entre Líneas nos vamos a meter más en el detalle de los grupos, y también vamos a hacer un análisis político del efecto del Mundial y de su efecto también sobre las sociedades. Así que, bueno, por hoy nos despedimos. Muchas gracias. Jaime García, hasta luego. Andy Pearson. Ronald Arce. Luis Rivera. No se olviden de buscar en la plataforma Divergente los podcasts que tenemos ahí, o si no en la página de Facebook del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias.